Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida, por medio de este su canal, La Caída del Sistema, quien les habla su servidor 1111. En esta ocasión, con la segunda parte de Respondiendo las inquietudes de los usuarios. Todo y cada una de esas preguntas que se formulan las personas en base a los temas que se muestran aquí en el canal. Y hay otras preguntas que no tienen nexo directo con los temas, pero que también están en un orden espiritual. Entonces, poco a poco las vamos a ir respondiendo a todas. Recuérdense que son muchas las preguntas que me llegan, pero yo le doy prioridad a las que más se repiten. Entonces, en este caso estaré hablando de estas entidades nocturnas que suelen molestar o fastidiar a las personas durante la noche o durante el sueño. Aparte de eso, le añadí un subtítulo que era el de Somos Portales, porque el detalle más allá de buscar una solución es entender el por qué se manifiesta esto sobre tu vida. Entonces iniciamos de la siguiente manera. Fíjense que me escriben mucho 1111. Durante las noches se me llega una sombra y me empiezo a ahorcar, empiezo a soñar y a batallar contra una cosa que parece que tiene más fuerza que yo. Me desarropan, me quitan la sábana, me pellizcan, qué sé yo, hermano, son cualquier cantidad de cosas que pueden pasar durante la noche. Entonces las personas me preguntan, bueno, pero ¿cómo hago yo para solucionar ese problema? Utilizo la palabra problema, pero en realidad no es un problema. Ya tú vas a entender por qué. Entonces lo voy a explicar de la manera más profunda para luego irme a la más sencilla. Voy a arrancar al revés. Fíjense que durante la noche hebreamente el cuerpo experimenta algo que se llama probado de muerte. ¿Qué es el probado de muerte? Es lo siguiente. Cuando la persona entra en sueño, cuando la persona cae en ese sueño profundo, se separan las dos almas. Bien saben que una es Neshama y que la otra es Nefesh. Una es el alma más elevada, que se conoce como ese hálito de vida que tú tienes, y la más baja es la que tú conoces como el cuerpo, este cuerpo físico que tú tienes aquí. ¿Qué sucede? Esa alma divina, nos dicen las escrituras que ella va al Creador. No siempre llega al destino final, que es el creador, porque tiene que ver mucho el grado de luz que la persona tiene en su vida. Entonces hay veces que esta alma no alcanza el Keter, sino que la misma se queda en niveles más bajos, se queda como atrapada, por así decirlo, porque esto va a depender de la tiniebla que está influenciando también la vida de la persona. Ahora, esa alma que se queda en la cama, que se llama Nefesh, que es tu cuerpo, pasa a ser una vasija codiciable para los muchos demonios que hay durante la noche. ¿Por qué digo que es una vasija codiciable? Porque mientras no está el Neshama, que refiere el 99% de luz, prácticamente tu cuerpo queda en oscuridad total y absoluta. De por sí ya el cuerpo es oscuridad, entonces imagínense sin la Neshama, que es lo que le da vida al cuerpo. Esto pasa a ser lo que hebreamente podríamos denominarle una impureza muy codiciable energéticamente hablando a los demonios. Tu cuerpo prácticamente es una vasija de impureza, lo que hace que se le recuesten, voy a utilizar esta palabra, todas estas entidades nocturnas. Cuando tú eres una persona que no milita mucho en la luz, tu Neshama no tiene tanto poder para hacer que durante la noche tu vasija llamada Nefesh sea respetada por estas entidades. Entonces, por eso te dije al comienzo de que no siempre el Neshama alcanzaba a Dios, sino que hay veces que se queda atrapada en eso que llamamos Kelin, que traduce cáscaras, que son esos niveles dimensionalmente hablando donde están entidades. No siempre son de carácter negativo, también hay muchos ángeles de luz, pero son niveles que se van manejando energéticamente. Entonces ese es el primer factor que influye en el asunto de que se te lleguen demonios, ya que automáticamente te referí que era la ausencia de luz. Punto número 1. Por otra parte, tienes que comprender que la noche significa juicio y el día significa misericordia.
Por lo concerniente, todos estos demonios siempre suelen llegarse de noche, porque recuerda que la noche lo rige la luna. Y la luna en un orden positivo representa a la Quejilá, a la iglesia. En un orden negativo representa a Lilith. Voy a asumir en este caso la parte negativa, que es Lilith, porque Lilith es la madre de los demonios. Recuerda que la luna no tiene luz propia, sino que ella tiene la que le refleja el sol. Entonces, la luz que le refleja el sol pasa a ser la corrección que empieza a tener Lilith en este caso, porque Lilith refiere a una naturaleza dentro de tu anatomía, aquí como un ser humano. Podemos asociarla a tu hemisferio izquierdo también. Tiene muchas connotaciones. Yo en otros temas le he hablado de eso. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que Lilith es la madre de toda y cada una de estas criaturas que salen durante la noche y que muchas de estas criaturas tú eres el padre de las mismas. Lo hablé bueno, justamente lo hablé en el tema de Lilith, pues ya estábamos hablando ahí de las vasijas que encarnan estas creaciones, pero no siempre son demonios que están encarnados aquí en ciertas vasijas. Muchas veces estos pasan a ser demonios de esta índole, pues en su gran mayoría sucubus e incubus. Fíjense que los sucubus o los incubus que están a la orden de Lilith no siempre tienen la misión de extraer el semen en el caso de los hombres o de inyectar semilla en el caso de las mujeres. Muchos de estos demonios también atormentan a las personas por medio de estos famosos sueños en los que te están ahorcando. Entonces, estos demonios caen es al atardecer cuando cae la noche. Por ejemplo, occidentalmente hablando, eso sería a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde en adelante, cuando baja la luz, cuando mengua la luz y entra la noche, se liberan estos demonios. Fíjate que los mismos son muy, pero muy negativos, obviamente, porque si no, no tuviésemos el deseo de no tenerlos en nuestra vida. Pero ellos tienen una finalidad, porque como te dije al principio, los mismos se llegan a tu vida es por la ausencia de luz. O sea, falta que tú proyectes más luz sobre tu vida para que estas cosas desaparezcan. Entonces, ¿cuál es el propósito de los mismos? Atormentarte. Y por medio del tormento, tú vas a buscar la forma, la manera de cómo querer erradicarlos de tu vida. Automáticamente tú empiezas a buscar de la luz. Entonces, a pesar de que parecen muy negativos, la misión que ellos tienen, como la misión que tienen las tinieblas en general aquí en este planeta Tierra, es que las personas vayan a redención con sus mismas actitudes. Por ejemplo, yo cuando veo a una persona, tú le ves lo que se conoce como aura. El aura en la parte hebrea se traducen como Kelin, lo que les mencioné al principio. Esos Kelin son cáscaras, son niveles. Entonces esos niveles van a determinar el grado de luz en el que se encuentra la persona. Tú vas a ver si una persona está en tiniebla o si una persona milita en la luz. A medida que la persona se va involucrando cada vez más con la luz, estos Kelin, estas cáscaras se empiezan a reventar y empiezan a desaparecer de la vida de la persona. O sea, digamos, se empiezan a disipar todas estas tinieblas. Vámonos ahora a la parte más sencilla. Yo les he hablado mucho de, estos últimos días he estado hablando del cristianismo, justamente estas respuestas a veces tienen mucho nexo con la parte cristiana porque muchos venimos de tener una noción cristiana en la parte espiritual. Recuerda que el cristianismo es alusivo al nefesh, a la alma más baja, por eso experimenta mucha tiniebla. Fíjate, yo cuando estaba en el cristianismo, aquí era donde yo veía mucho el asunto de las liberaciones, y es porque básicamente la iglesia cristiana está llena de muchos demonios. Entonces yo cuando estaba en la iglesia cristiana y leía la Biblia, yo veía a este ser superpoderoso que se llama Mesías o paganamente Jesucristo, cómo espantaba demonios de una manera muy fácil. Y en muchas ocasiones, en muchas escenas, tú ves que ni los espantaba, que los mismos demonios se iban solos, se manifestaban solos. ¿Qué no compartía yo, por ejemplo, haciendo una comparación con la iglesia cristiana? Que yo veía, por ejemplo, que las liberaciones que se llevaban a cabo en la iglesia cristiana
parecían unas batallas intergalácticas, hermano. Aquí me río un poco porque a mí me da mucha risa porque yo veía, por ejemplo, un pastor echando un demonio como 2 horas, 3 horas, 4 y hasta 5 horas echando fuera un demonio de una persona. Y yo me preguntaba por qué, si Mesías nada más con decirle 2 palabras, se iba el demonio de la persona. ¿Qué pasa aquí? Yo en la parte cristiana, en el tiempo que estuve en la iglesia cristiana, que fueron aproximadamente unos 3 años, esos 3 años yo también peleé contra estos demonios. Yo en alguna ocasión de mi vida me hice la pregunta, pero ¿por qué yo tengo que estar peleando con demonios si se supone que Jesucristo, ese personaje que tenemos en ese personaje que según ellos se llama Jesucristo, y ese personaje que nosotros estudiamos, ¿por qué tenía tanta facilidad y por qué yo no tengo esa capacidad? Cuando yo salto a la parte hebrea, hermanos, yo veo que aquí no se practica la liberación, cosa que me causa inquietud. Asimismo, como lo está viendo en la parte hebrea, no se practica la liberación. Y es porque aquí no hay necesidad de hacer esos espectáculos que hacían en la iglesia cristiana, porque aquí el nivel de la luz tiene tanto voltaje que automáticamente empiezan a desaparecer esas cosas de tu vida. A medida que tú te vas involucrando más y más en la luz, todos estos demonios empiezan a irse. Sin la necesidad de que a ti te tengan que practicar un exorcismo de estos así, tipo los de que vemos en las películas. No, no hay necesidad de eso. Porque la misma luz automáticamente empieza a disipar todas esas tinieblas, valga la redundancia. Por otra parte, ¿por qué no se practica la liberación en la parte hebrea? Porque tú estás yendo en contra del masal o del designio que está establecido para la persona conforme a la transición de su alma. Y aquí conectamos con otro nivel. ¿En qué sentido? Yo fácilmente puedo agarrar y hacer como hizo Mesías, declarar una palabra sobre la vida de la persona y efectivamente el demonio se le va. Pero al poco tiempo este demonio va a regresar. ¿Por qué? Porque no es mi misión echar fuera el demonio que tiene la persona. Es la misión de la persona alcanzar la luz y que por medio de ese ejercicio que la persona tenga pueda alcanzar la redención. O sea, yo no le puedo adelantar el proceso a la persona echando fuera un demonio si la persona no está en conciencia de que tiene que cambiar muchas cosas en su vida para que ese demonio se vaya. Porque cuando yo digo que la luz disipa las tinieblas, es más allá de un conocimiento que trasciende todo lo que podamos tener en este plano llamado Malhut o planeta Tierra. Es ese conocimiento que va asociado a una acción física y que hace que estas cosas se vayan de la vida de la persona. Te lo pongo de esta manera. Yo agarro y declaro una palabra, por ejemplo, como lo hizo Mesías sobre la vida de la persona. El demonio se va, pero resulta que ese demonio está porque la persona lo está permitiendo. O sea, ese demonio está sobre la vida de la persona porque ella misma lo está permitiendo. Ella está haciendo que eso sea posible. Ya no vamos a ir a la última parte, que es la mejor de todas. Entonces, quizás ese demonio pertenece a una conducta en un orden físico a la que la persona no quiere morir. Vamos a ponerte más intergaláctico el asunto para que lo puedas entender. Yo te hablé en el tema de Lilith, la asociación que tenían que tener las ventanas de tu alma para tener una correcta interpretación sobre tu nefesh, sobre tu vasija. Si tú eres una persona que mira con morbo, por ejemplo, a una mujer, a usted se le llega en la noche una amiguita llamada Lilith en persona, bastante particular, llega con unos atuendos que ni hablemos, o sea, es una figura en un orden sexual totalmente. Ahora, esta amiguita que se llama Lilith le está materializando la fantasía a la persona, porque la persona tuvo el deseo de mirar de una manera no muy prudente a otro semejante, en este caso una mujer. Quizás la mujer pasó despampanante con unos atuendos no muy, digamos,
apropiados. Entonces ahora me pregunto yo, ¿cómo es que se le apareció Lilith después de haber visto a esta persona? Bueno, es porque la misma materializó la venida de Lilith. O sea, ella fue el canal para que este demonio se materializara en la vida de la persona. Entonces, yo no puedo reprender a Lilith de la vida de una persona si la misma no ha alcanzado a ver con misericordia a su semejante. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso en la parte hebrea están prohibidas las liberaciones, porque es como hablar de la enfermedad. Bien, yo puedo declarar una palabra sobre la vida de una persona que está enferma y ella se puede curar, pero la misión no es declarar la palabra y que la persona se cure, sino que la persona esté consciente de la actitud que tiene que tomar después que viene su sanidad. Entonces, primeramente, tú tienes que hacer entrar en conciencia a la persona para que después que experimente la sanidad, la misma no se vaya por las sendas en las que estaba anteriormente, porque va a ser peor. Entonces, muchos me dirán, pero ¿dónde vamos a dejar el caso de Mesías echando demonios y esto y aquello? Vámonos a esa parte. Fíjense que cuando Mesías echaba fuera un demonio, no estamos viendo la escena de un tipo espantando una entidad negativa. Estamos viendo, es un escenario a nivel de tu alma. Eres tú. Imagínate un paralítico, por ejemplo, es el paralítico alcanzando un nivel de redención que lo llevó a materializar ¿qué? El milagro. Porque así como tú mismo, por ejemplo, tienes la capacidad de materializar a Lilith, como te lo mencioné anteriormente, así mismo tienes que trasladar eso a la parte positiva. Tú tienes la capacidad de materializar la sanidad sobre tu vida, que eso está científicamente comprobado con ¿qué? Con el Merkabah del pensamiento a la vasija, que es el Nefesh. Entonces, cada vez que Mesías hacía un milagro, por ejemplo, sacaba un demonio que decía, vete y no peques más. Esa palabra es muy poderosa y hay encriptado dentro de la misma un grado de conciencia muy elevado. En algún momento voy a hablar de eso. Vuelvo y te repito, ¿qué pasa si la persona después de la liberación vuelve a la misma conducta? Como dice la palabra, van a venir 7 demonios peores. O sea, se te viene el demonio con 7 panitas más acompañados. Entonces, fíjense, es muy grave la liberación que se ve dentro de la iglesia cristiana porque estos pastores, haciendo estas liberaciones, prácticamente empiezan a enjuiciar su vida y la de su familia. Entonces, aquí es diferente. Aquí a medida que tú empiezas a escuchar estos temas, esas tinieblas empiezan a irse. Por ejemplo, hermano, a ti que se te están llegando las noches y te empiezan a ahorcar esto, yo sufría de lo mismo, tal cual como a ti. Se me llegaba Lilith, se me llegaban sucus, me empezaban a ahorcar, me empezaban a asfixiar. No hablemos de aquella sensación de que tú estás como luchando contra algo invisible y es una fuerza que es muy poderosa y buena para usted contar. Pesadillas, ni hablemos. Yo les hablé en mi testimonio de que yo fui víctima de un acto de hechicería. A mí me querían quitar la vida por medio de artes del Citrac, lo que usted conoce como brujería. ¿Cómo se materializaban estos actos? ¿Por medio de qué? De demonios que se me llegaban durante las noches. Aproximadamente por un año no dormí. Y lo que se siente acostarse y no dormir, señores, es lo peor. Llegas un momento hasta que te quieres borrar de este mundo. O sea, es algo muy desagradable. Miren, no hay nada mejor que usted se acueste a la hora que sea, no nada más de noche, de día, lo que sea, y usted tenga paz, pero fundamentalmente de noche. Entonces, la respuesta ¿cuál es? Tienes que seguir buscando de la luz, conságrate más a la luz. Hay una cantidad de cosas que se practican en un orden físico, que son el Merkabah de luz que podemos tener durante las noches para que nuestro Nefesh no sea una vasija codiciable a los demonios. Por ejemplo, yo he hablado mucho del asunto de las meditaciones. Falta poco, hermanos. Las meditaciones se usan muchas. Incluso hay una meditación en particular que se usa en las noches antes de dormir. Digo que falta poco porque recuérdense que yo estoy creciendo a nivel de canal, entonces las herramientas ya se están añadiendo. Me faltan pocas herramientas para materializar esos temas. Quiero materializarlo con todas las de la ley en el sentido espiritual. Está el asunto de la oración.
Por ejemplo, hebreamente se recita algo que se conoce como Shema Israel. Es un pasaje bíblico ubicado en Deuteronomio capítulo 6 que habla del Ejad de la creación. Entonces es el pasaje que tiene más poder dentro de la Biblia a nivel de eso que usted conoce como Ejad o como Mesías, equilibrio. Esto automáticamente disipa las tinieblas. Cabalísticamente se recitan salmos también. Yo todas esas cosas las voy a ir pasando y esto que les estoy hablando es la gasolina, o sea, sus comentarios, sus preguntas que ustedes me hacen es la gasolina que a mí me impulsa a materializar cada vez más estos temas, porque yo quiero que tú de una vez por todas, hermano, acabes con ese inconveniente durante las noches. Pero vuelvo y te repito, aquí la liberación la tienes tú mientras oyes cada tema. Cada tema que tú empiezas a escuchar, hermano, empieza a disipar un Kelling en tu vida, una cáscara, empieza a disipar un grado de tiniebla que tú tienes sobre tu vida. Entonces, así se trabaja aquí. Pues entonces, digamos que ustedes son el motor que me inspiran a mí y automáticamente ustedes me generan más luz cuando sienten ese profundo deseo. Entonces, para mí es muy importante sus preguntas y sus peticiones. Por otra parte, vámonos a los casos de los ejemplos. Te voy a poner un ejemplo muy elevado. Yo te pasé ahorita recientemente el tema del poder de la palabra. Y hablamos del pensamiento como el Neshama y hablamos de la palabra o el Merkabah como el Nefesh. Entonces recuerda también que tú estás aquí en Malhut, en planeta Tierra. Por lo concerniente, tu palabra es muy poderosa. Cuando tu palabra es de carácter negativo, evidentemente vas a ver materializado un entorno negativo. ¿Por qué se materializa esta escena negativa en tu vida? Porque la misma refiere a las tinieblas que tú tienes en tu vida. Entonces, ¿quiénes son las personas o los entes encargados de que eso sea así? Los mismos demonios que vienen acompañados con la oscuridad. Cuando tú eres una persona que milita en la luz y tus palabras son correctas, tú materializas un entorno diferente. ¿Quiénes te lo materializan? Todas estas entidades que pertenecen a qué? A la luz. Entonces, los sentidos que nosotros tenemos aquí como vasija, que son los ojos, los oídos, el dabar, la palabra, señores, tenemos que tener salud a nivel de los mismos. No queremos tener problemas con Lili, no estemos viendo más de la cuenta. No queremos tener problemas con situaciones de carácter negativo en nuestra vida, vamos a controlar la lengua. Queremos ver más cosas a nivel espiritual, vamos a utilizar estos sentidos para que eso sea así. Por ejemplo, aquí te voy a dar una perla antes de acostarte. Órale a Dios. Utilizo la palabra Dios, bien saben que es un nombre, es un estándar que utilizo. Bien sabemos que no refiere a ese Dios. Tú pídele a ese Dios que deseas tener paz durante la noche. Y anota esta perla. En esa misma oración, reconócelo como el creador de toda y cada una de las cosas. Señor, yo te reconozco a ti como el creador de toda y cada una de las cosas en todo. O sea, es ilimitado. Yo te reconozco a ti como ese Dios supremo y absoluto. Eso involúcralo en tus oraciones antes de acostarte. Y recuerda que tus oraciones tienen que ser canalizadas hacia el prójimo. Entonces, el problema que tú estás teniendo, pídelo por otra persona. Te pido, Padre, por todas estas personas que tienen este inconveniente, porque no puedan tenerlo y porque la luz pueda ser el canal por medio del cual alcancen la respuesta a sus problemas. Y tú vas a empezar a ver materializadas estas cosas en tu vida. Entonces, bueno, hermanos, en conclusión, ya saben básicamente lo que refieren estas entidades nocturnas. Bien, tenemos que buscar más de la luz, tenemos que conectarnos más con la luz y automáticamente se van a empezar a disipar las tinieblas. Con respecto al asunto de los ejercicios espirituales, bueno, es un compromiso, yo sé que pronto va a ser posible y yo les voy a estar dando estas perlas, pues, para que podamos hacer estas cosas con mayor poder y automáticamente tú vas a ver cómo esto se empieza a ir de tu vida. Va a llegar un momento en que te vas a acostar a dormir con todo el placer del mundo y no vas a tener problemas de ningún tipo. Sin embargo, lo más prudente espiritualmente es que durante la noche dediques también un tiempo al estudio de la Torá.
Es una perla también, pero tengo que digerir la forma en cómo mostrarla, porque muchos me van a decir, bueno, sí, sí, pero yo trabajo el siguiente día. ¿Cómo me voy a ir trasnochado para allá? Esto trasciende más allá de eso, señores. Trasciende más allá de que tú amanezcas con sueño, con otras cosas. Esto es un nivel que tú alcanzas donde esa eternidad empieza a hacerse presente en tu vida. Yo soy del tipo de personas que particularmente en ocasiones tengo mayor disciplina sobre el estudio de la Torá durante la noche, pero como todo hermano, esto es cotidiano, pues, o sea, hay veces que como decimos aquí coloquialmente, te pega la flojera, esto, aquello, lo otro, pero sí es bueno siempre dedicar un poco de tiempo de la noche al estudio de la Torá, así sean unos 15 minutos, sobre todo después que pican las 12 de la noche. Es súper importante. Yo estas cosas te las voy a ir aclarando con el tiempo, pues, pero lo que yo quiero es que tú alcances ese nivel donde ya estas cosas no te molesten. Pero no lo veas negativo. Esto es algo que te está llevando a ti a juicio, a redención. A medida que estas cosas suceden, tú te sientes mal, te sientes desagradable. Entonces eso es lo que te motiva a ti a conectarte más, cada vez más. Recuerda también leer la Torá o la Biblia, no importa la que tengas, pero léela, o sea, así no la entiendas, empieza a tener un ejercicio también en esa parte. Entonces, bueno, mis hermanos, esto fue todo por hoy, espero no se me haya quedado nada por fuera, vamos a ver. Bueno, no creo que el tema así está bien. Entonces fue 11-11, nos vemos en otra ocasión en respondiendo las inquietudes.